Mi nombre es Lilia García y participo en el marco del proyecto PAPIT Centroamérica, ¿por qué la crisis? De las guerras civiles a las caravanas migrantes. El documental invitado de hoy es Exiliada, realizado por Leonor Zúñiga en 2019, que tiene una duración de 24 minutos. Buenas noches, Leonor. Un gusto que estés Hola, aquí. buenas noches y muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Me encanta poder hablar con ustedes sobre exiliada y sobre Nicaragua también. Ok. Leonor, tengo varias preguntas para ti. Para empezar, me gustaría saber, pienso que Nicaragua tiene ya una larga tradición haciendo cine a partir de la fundación del Instituto Nicaragüense de Cinematografía y que varias de las obras que se han hecho populares pues están protagonizadas por mujeres. Hay historias ahí de mujeres importantes y me gustaría saber actualmente cómo es hacer cine en Nicaragua. Mm. Bueno, creo que lo más importante de decir ahora es que hacer cine es una tarea, digamos, casi yo de resistencia provocadora ante el poder, pues porque vivimos con un régimen bastante autoritario en este momento, en donde no hay espacio en el país para periodistas, para cineastas críticos, para documentalistas. Entonces, en los que hacemos activamente ese tipo de trabajo, la mayoría de nosotros estamos exiliados. Entonces estamos haciendo cine desde fuera de las fronteras, lo cual nos está realmente pues planteando cómo poder filmar en Nicaragua, cómo poder seguir trabajando en Nicaragua. Entonces siento que es una tarea de riesgo, una tarea difícil, pero también una tarea de resistencia. O sea, para mí mis films, porque sigo haciendo cine sobre Nicaragua, aunque no pueda entrar a Nicaragua, son una forma de mantener mi voz en alto, fuerte y clara. Entonces, para mí es una forma de expresión artística que utilizo, digamos, como un espacio para decir aquello que no se puede decir dentro del país. Y eso fue una decisión que muchos artistas y periodistas hemos tomado. O nos quedábamos en Nicaragua en silencio o salíamos y utilizábamos nuestra voz. Y yo creo que pues opté por utilizar mi voz a través del cine. ¿Cómo fue que llegaste a ser documentalista? Pues la verdad, yo soy socióloga, fue mi primera profesión. Y siempre me ha interesado el tema de la transformación social a través de mi trabajo, a través de mis investigaciones. Pero llegó un momento en que sí me di cuenta que, por ejemplo, yo hacía investigación sobre jóvenes, pero casi los jóvenes no leían mis investigaciones, o hacía investigaciones sobre migrantes, pero los migrantes no las leían, no les llegaba la información. Siempre sentía yo que un poco la academia se queda en este círculo un poco de élite, ¿no? O de un círculo intelectual y cuesta transformar algunas veces la información en otras cosas, ¿no? O como herramientas de lectura o de transformación. Y ahí fue que encontré a mi socio, que es periodista, y él también está un poco cansado del formato de periodismo de toda la semana, de sacar cosas, y nos juntamos y dijimos, ¿cómo podemos hacer estas investigaciones, pero que en vez de tener una salida escrita y solamente racional, por decirlo de alguna forma, tuviera una salida audiovisual, tuviera una salida también emocional y fuera un vehículo para llegar a todas esas personas que nos interesan generar conversaciones. Y realmente en un país como Nicaragua, donde hay un gran, pues, poco acceso a la lectura, ¿no? Todavía tenemos problemas educativos profundos, de pronto el cine, inesperadamente para mi generación, pues porque digamos, en Nicaragua no se produce mucho cine que ve la gente, no nos vemos a nosotros, no consumimos mucho cine nacional, pues nosotros nos plantamos, dijimos, vamos a hacer cine nacional que se va a presentar en el cine y que se va a consumir de forma masiva en cines formales o en cines en los barrios, ¿no? Y eso lo hicimos y nos sorprendió enormemente cómo de pronto teníamos miles y miles de personas viendo cine nacional y que no es cierto que a la gente no le interesaba el cine, simplemente había que generar un cine accesible para la gente. Entonces ese fue mi camino de socióloga, cineasta, y ya formalmente, después de años de estar aprendiendo con mi socio, me fui a estudiar cine a la Universidad de Stanford hace como 5 años y después ahorita que vine de estudiar en Inglaterra cine. Entonces comencé con la práctica y después tuve estudios formales. Exiliada es de alguna manera como una especie de knockout, ¿no? Es corto, pero muy enfocado y muy potente. Cuéntanos cómo encontraste a Soy la América, que es la protagonista de esta historia,
¿Y qué fue lo que tuviste que valorar para decidirte a hacer ese documental? Sí, muchas cosas, ¿no? Lo primero que siempre le digo a la gente es que Soy la América no fue la primera historia que quería hacer. Realmente lo que a mí me motivaba es que yo tenía algo atorado en la garganta y era que a mí me parecía impresionante que 10 amigas mías, por ejemplo, 7 habían sufrido abuso sexual, incluyéndome a mí cuando era niña, sufrí abuso cuando tenía 8 años de parte de un vecino. Y una de las cosas que me impresionaba era que varias de estas amigas que vienen de familias que desde afuera parecían perfectas, habían sufrido abuso sexual por parte de familiares y que la familia, en el mejor de los escenarios, les decía, por favor, no generes un conflicto, ya esto ya pasó, cállate, no generemos un problema. Y a mí siempre me llamó la atención cómo la familia, comienza a pensar, actúa como un sistema opresivo algunas veces, una estructura opresiva, especialmente en el tema del abuso sexual en la familia. Tanto así que sacrificamos a la víctima y protegemos al abusador en nombre de la unidad familiar, de Dios, de muchas cosas, ¿no? Entonces yo traté de hacer una historia sobre una de estas amigas. Ninguna quería hablar sobre tema y una de estas veo en la noticia la historia de Soy la América, yo ya la conocía, es muy conocida en Nicaragua desde hace muchos años, aunque el mío es el primer documental que se hace sobre ella. Y yo dije, bueno, Soy la América ya habló y en ella se dimensionan varios de estos fenómenos de la cultura del silencio e impunidad que yo quiero explorar. Y al ser su familia, pues su abusador y su papá, el presidente de Nicaragua, pues también pensé, esto puede servir como un espejo en donde todos podemos vernos, ¿no? Y reflexionar esto. Entonces le escribí un correo y le conté toda esta reflexión que te estoy contando ahorita y le dije que quería hacer un documental sobre ella. Pero también le dije dos cosas que creo que le gustaron. Pues uno es que le dije que no estaba interesada en hacer un film de odio contra sus padres, que a mí no me interesa la caricaturización de sus padres como personas malignas. A mí lo que me interesa realmente es entender el fenómeno cultural que atraviesa esa familia y miles de familias en el mundo, ¿no? Y en Nicaragua. Y el otro es que le dije que jamás le iba a preguntar cómo había sido el abuso sexual, porque ella ya había escrito un testimonio larguísimo de 10, 20 páginas que la gente puede buscar en internet, está ahí, ella lo publicó para que fuera de conocimiento público, pero a mí me parecía terrible la revictimización que se le hacía a ella, en que durante 20 años los medios le vuelven a preguntar, pero ¿cómo fue que te tocó? ¿Cómo fue que...? Y entonces yo no quería ir a ese lugar porque yo no quería probarle a la gente que la abusó. Si vos le crees o no, ese es tu problema. Yo lo que quiero es entender el impacto que tiene el abuso sexual y sobre todo el silencio de la familia en la víctima de abuso. Esa era mi mirada. Yo creo que, y por eso es que el film es como muy, digamos, muy enfocado, muy centrado, ¿no? Que no entra, por ejemplo, mucho a la discusión de las figuras políticas o del escándalo político que realmente se centra en ella como mujer, como madre, como profesora universitaria, como ser humano. Ujú. Sí, es muy impactante esto que nos comentas. Es impactante ver el documental y con esto que nos comentas es mucho más impactante. Yo quisiera saber cómo era el contexto político de Nicaragua mientras tú hacías esta historia, que ya es de por sí una historia difícil de filmar, pero que creo que el contexto tiene un peso muy importante en este caso particular. Sí, mira, Ortega regresó al poder en 2007 y desde entonces realmente comenzó un desmantelamiento de nuestra ya frágil y totalmente imperfecta democracia, pero se comenzó a desmantelar y entonces cuando yo comienzo a hacer esta película, yo hasta le dije a mi esposo, mira, quiero hacer esta película, pero ¿me apoyas o no? Porque necesito saber que estás conmigo porque puede ser que si hago esta película no podamos estar en el país. Pero yo lo decía como que sabía que era una posibilidad, pero en el fondo pensaba, no va a pasar a tanto, ¿no? Porque tal vez no me ponen demasiada atención el gobierno. Pero justo cuando yo estoy como editando la parte final de esta película, pues explota, ¿no? La rebelión del 2018 en Nicaragua, que realmente es como una explosión que viene de un acumulado, ¿no? De fraudes electorales, represión a la ciudadanía, falta de derechos, falta de capacidad de poder incidir en el gobierno desde ningún medio. Se explota esto, se arma la mayor resistencia y la mayor, digamos, conflicto
político que hay en el país desde la guerra. Realmente las manifestaciones que fueron las más grandes de la historia de Nicaragua en pidiendo democracia y un cambio de sistema también, paralizaron el país y como respuesta el gobierno pues asesinó personas, ¿no? 328 personas hasta ahora. Entonces, en ese contexto, yo sé que tengo que terminar esta película y lo que decido es salir del país, ir a Costa Rica y terminar de editar. Y yo dije, no te desconcentres porque mi tarea es terminar esta película. Y en este contexto, tal vez lo más importante es seguir hablando de estos temas profundos y no dejarlo ir solo por la coyuntura. Y algo que pasó muy interesante cuando sale Exiliada es que cuando yo hago Exiliada, el tema de Soy la América ya es un tema que se ha hecho como al lado con los años. Ya no se le cuestiona a Daniel Ortega sobre el tema, ya Daniel Ortega está muy legitimado en el poder y ya nadie quiere hablar de que es un abusador sexual. Cuando pasa esto, la rebelión y se desata la violencia brutal del gobierno en contra de la gente, que además realmente se desató porque en 4 días mataron a 30 estudiantes. Lo que pasa es que la gente comienza a conectar, ¿no? Entonces la película cuando ya sale, la gente comienza a conectar toda la represión, la violencia que actuó sobre Soy la América y comienza a decir que es la misma que actúa sobre Nicaragua. Entonces hay una metáfora muy fuerte, una analogía muy fuerte que comienza a hacer la gente entre la violencia que recibe Soy la América y la violencia que recibe el país. Y para mí era como, ¿no? En términos como cineasta, aunque ser humano, muy difícil, pero como cineasta era un lujo, ¿no? Que esta historia saliera y permitiera esa conexión. ¿Cómo fue para ti en términos personales hacer la realización con Zoila? Y ahorita nos platicaste un poco sobre esta conexión que hay, pero cuéntanos, ¿esta película se vio entonces en Nicaragua en ese momento y bajo qué condiciones se vio? No, la película nunca se ha podido ver en Nicaragua, es imposible. O sea, nosotros hemos presentado varias películas en Nicaragua en distintos formatos y en el cine teníamos 2 largos que habíamos presentado y yo traté de hablar con las personas con las que hemos presentado en los cines y me dijeron, pero no podríamos ni poner el tráiler, o sea, nos cierran mañana el cine si presentamos esta película en Nicaragua. Entonces, y después quise organizar cosas, pero es que realmente la situación de Nicaragua es tan represiva en este momento que uno si sale con una bandera azul y blanco, que es nuestra bandera en nuestro país, y grita libertad en la calle, estás en la cárcel en las siguientes 4 horas. Entonces es imposible presentar Exiliada. Lo que sí es que con Nicaragua compartimos muchas entrevistas sobre el tema, clips de lo que estaba pasando y con la comunidad de exiliados nicaragüenses, más los festivales, ¿no? Además de los festivales, presentamos Exiliada en unos 11 países y donde generamos esta discusión sobre, ¿no? Los paralelos entre el abuso sexual y el abuso de poder. Y en Nicaragua yo espero en enero del próximo año, probablemente alrededor de la toma de posesión del presidente Ortega, a liberar la película para que esté accesible a todos los nicaragüenses en Internet. Pero sí queríamos que la película darle el valor que teníamos, porque si ya la liberábamos desde el inicio, no iba a poder tener la gira de festivales, no iba a poder tener todas las actividades, las noticias que generó alrededor del mundo, que era muy importante en este momento para mantener esta discusión abierta que queríamos hacer, que era diferente que simplemente denunciar lo que hacía el presidente. Yo realmente lo que quería hacer una reflexión, realmente quería que la película fuera un espejo, por eso para mí tan importante no solo demonizar a esta figura, realmente entender el fenómeno de la familia, que algunas veces para la gente de Nicaragua era difícil, ¿no? Porque le daba un carácter de humanidad a Rosario Murillo, por ejemplo, que mucha gente no quiere darle, que quisieran simplemente sentir que es un ente maligno, por decirlo ahí, y yo quiero también que hablemos sobre la posición imposible, muy difícil que tienen muchas veces los familiares cuando tienen de pareja, de padre, de abuelo al abusador sexual de una hija, de una sobrina. ¿Y cómo lidiamos con eso? ¿No? ¿Cómo no apartamos la mirada de eso? Ujú. Actualmente, bueno, hace muy pocos días se llevaron a cabo otra vez elecciones en Nicaragua. ¿Tú qué horizonte vislumbras? Mira, estamos pasando una situación extremadamente difícil, muy difícil.
pues ya es comparable solo con la dictadura de Somoza o con los momentos más duros de la guerra en contra y sandinista en los 80s. La perspectiva ahorita es, creo yo, 50-50. O sea, ¿qué es lo que está pasando en Nicaragua ahorita? Realmente tenemos instalado un sistema dictatorial. ¿Y por qué decimos dictatorial? Bueno, uno, porque el presidente tiene control de absolutamente todas las instituciones, pero 100% control. Entonces, los ciudadanos nicaragüenses estamos en total y absoluta indefensión. No hay una sola institución en la que podamos recurrir y defendernos, ampararnos. No es la policía, no es el sistema judicial, no existe alguna institución. Y para darles un ejemplo de las arbitrariedades que ocurren todos los días, acaba de aprobar el gobierno que, por ejemplo, si algún nicaragüense debe impuestos, como por ejemplo no pagar la basura, no se le va a permitir salir del país y viajar. Entonces hay una forma de control todos los días que van apareciendo brutales, que por eso es que Nicaragua ahorita está lidiando con 120,000 nicaragüenses en el exilio. Entonces, lo que se vislumbra ahorita es que Nicaragua está ante un cambio de régimen. Lo que tenemos es Daniel Ortega y su familia queriendo instaurar un sistema de gobierno familiar, porque es alrededor de la familia, son sus hijos los que son parte de las instituciones, familiar, permanente, es decir, la idea de democracia y la idea del sistema electoral, como nosotros lo entendemos, no es parte del proyecto del Frente Sandinista, sino que es sino que ahorita lo que vimos, lo que ellos llaman la segunda etapa de la Revolución Sandinista, que implica que el país es concebido como uno, es decir, aquí no se admite la diversidad, la crítica, las diferencias en formas de pensar. Nicaragua solo es una y es sandinista, socialista y cristiana, que es la forma en que el gobierno define todo. Entonces nosotros ahorita estamos ante la disyuntiva, que es cómo se genera una transformación democrática a través de medios pacíficos. Eso es una de las cosas, ¿no? Muy difícil porque estamos lidiando con un gobierno que tiene el control de las armas. Y nosotros lo que tenemos es nuestra voz. Y aunque nuestra voz sea muy fuerte, las armas tienen una capacidad muy fuerte también de destruir esa voz. Entonces ahorita estamos en una encrucijada, ¿no? ¿Cómo logramos la transformación hasta un sistema democrático de forma pacífica y qué apoyo además puede brindar la comunidad internacional a este proceso? Cuando ya vemos en Latinoamérica que hay otros sistemas bien autoritarios que se pueden mantener por muchos, muchos años sin cambio alguno. Entonces yo creo que esto nos plantea un reto no solo a Nicaragua, sino a Latinoamérica, ¿no? ¿Cómo apoyamos que pueblos enteros tengan el derecho a elegir, a expresarse, a discernir, a organizarse, a hacer películas? Entonces en eso estamos. Yo te diría que ahorita estamos 50-50 a lograr esta transformación en un mediano plazo y también a perder el país por mucho tiempo. Siento que tu película es como la materialización de decir lo personal es político y en ese sentido me gustaría saber para ti qué es el documental. Fíjate que ha cambiado porque cada vez como que en las circunstancias que el cine se me ha presentado, en la forma en que lo he expresado, ha cambiado. Yo antes cuando comencé mi práctica, digamos, hacer cine, yo sentía que era una herramienta de transformación social y era una herramienta audiovisual para poner en agenda pública los temas sociales que me interesaban, para conectarme con la gente, para generar un diálogo. Siento que esa noción se ha ido transformando y ahora se ha ido transformando más en una forma de expresión personal, honestamente, porque aunque la historia sobre América es una historia como muy política, en el sentido pues, de que cuestiona el poder en sus distintas formas, realmente es una historia total y absolutamente personal para mí en el sentido de que viene desde aquí adentro, ¿me entendés? Y ojo, y no hice la película siquiera que podía ser ni la más popular, ni la más fácil de digerir, ni la con la que iba tal vez complacerme más con la audiencia, porque yo creo que a mucha gente le hubiera gustado que sea una película más, digamos, más en el que explicara cómo fue todo el conflicto político, cómo fue que Daniel Ortega salió de esto, qué fue lo que hizo su mamá, o sea, un poquito de ella. Y yo no, me fui a una película sobre una figura que es extremadamente importante conocer en Nicaragua, pero que se filma el 90% en su casa. Y de lo que habla es de su dolor íntimo con su hijo.
Entonces ahí es mía, o sea, es mía, ahí sí, claro que me interesa un diálogo con la gente, porque siempre me interesa y para mí el cine es para compartir. Yo nunca he creído en esto de hacer cine, presentarlo un día en una sala de cine y después en festival, no, para mí el cine es para compartir. Entonces, pero sí, siento que ahora es más como un medio de expresión emocional. También que siento que, por ejemplo, mis siguientes películas son formas en las que digiero la realidad. O sea, estoy viviendo un momento también como ser humano y estoy dentro de un país que estamos viviendo momentos de mucho dolor, o sea, de muchísimo dolor, de mucha impotencia, de sentirnos altamente violentados. Y el cine de pronto se me volvió el camino donde yo puedo sacar eso y de sanar un poco mi alma y mi corazón y no, como que el cine, siento yo, me distancia del discurso de odio, por ejemplo. El cine me distancia del blanco y negro. Siento que es un camino que mucho más humano para entender la realidad y para compartirla. Pues muchísimas gracias, Leonor. Para nosotros ha sido un placer escucharte, Muchísimas gracias a y ustedes. ver también tu documental y nos dejas muchísimas cosas que pensar acerca desde lo más pequeño hasta lo más enorme, que todo está atravesado por las relaciones del poder.